Buenos días. Estamos Bueno, aquí hoy con con la doctora Gema Martínez Galindo. Buenos días, Gema, buenos y muchas días. gracias por estar con nosotros. Encantada, un placer. La doctora, la doctora Martínez Galindo es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá y es hoy digamos, una invitada extraordinaria, de extraordinaria importancia, y que nos va a venir muy bien lo que nos va a contar, porque Gema es abogada y tiene una experiencia de más de 20 años en procedimientos delante de la Audiencia Nacional, que, como hemos visto en el tema, es competente en la materia que ahora nos interesa. Gema ha participado en asuntos relacionados con terrorismo, tanto en calidad de acusadora como de defensora. Y ha participado como abogada, claro, en asuntos claramente mediáticos como el caso Lezo, el caso Púnica, el caso Bankia y incluso el caso Pescanova. Gema también se dedica a la docencia, es profesora desde el año 2013, imparte la asignatura de Fundamento de Derecho Penal, Delincuencia Tecnológica y Penología en el grado de Criminología de la UNIR. Y también Derecho Penal 2 en el grado de Derecho de la UNIR. Bueno, Gema, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Giorgio, y por esta presentación que desde luego no me merezco, es excesiva. Empezamos, si te parece bien, hablando de corrupción, terrorismo y crimen organizado. Como hemos visto en el tema, como hemos dicho un poco en el tema de soslayo, con el poco espacio que tenemos a disposición, parece que nos hallamos ante una constante emergencia legislativa. Cuando se habla, incluso en los medios de comunicación, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de crimen organizado, no se habla de un problema, sino que se habla de una catástrofe, de una emergencia, a la que hay que hacer frente claramente, como se hace frente a una emergencia, deprisa, con instrumentos excepcionales, rápidamente y actualizando de forma continua, porque la emergencia parece continua. ¿Qué opinión te merece la evolución que ha tenido la legislación penal relacionada con estos temas en los últimos años? Muy bien, pues efectivamente tiene razón, Giorgio, que es una emergencia, ¿no?, legislativa, y que, como se suele decir desde antiguo y decían los autores, ¿no?, de siempre los clásicos, se legisla a golpe de sociedad, a golpe de lo que ocurre, ¿no? Entonces, la legislación antiterrorista en España ha sido cambiante, ha sido prolija. Los cambios legislativos, a mi juicio, han sido un fiel reflejo de lo que estaba pasando en realidad en la vida judicial, en las sentencias, sobre todo, bueno, como has dicho bien, de la Audiencia Nacional, que es la que tiene competencia en materia de terrorismo. Recuerdo que, bueno, el director del despacho en el que trabajo, Esteban Mestre Delgado, hizo la tesis en su día, en los años 80, precisamente de terrorismo de Audiencia Nacional, en un momento en el que ni siquiera las sentencias de terrorismo de la Audiencia Nacional eran públicas. Desde aquellos años, los años 80, luego desde finales de los 90, había una cierta jurisprudencia que reinterpretaba el concepto de organización terrorista, y durante años pues asistíamos a condenas en las que se aplicaban delitos de pertenencia a banda armada, delitos de colaboración con banda armada, con organizaciones terroristas, variando notablemente el tratamiento que se daba por parte de algunas asociaciones que eran ilícitas, ¿no?, en su momento, en relación con la jurisprudencia de décadas anteriores. Es decir, se tendía hacia un derecho penal del enemigo, ¿no? No olvidemos, además, por ejemplo, pues la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a diversas personas encargadas de la gestión de las ricotabernas, ¿no?, por el delito de pertenencia a organización terrorista, a la vez que se calificaba como tal a la coalición política, en su día HB, Ribatasuna y a sus sucesoras. Es decir, se les condenó por financiar el terrorismo de ETA, que hoy en día parece que la banda terrorista ETA está echada en el olvido, ¿no?, por la situación actual que tenemos y la desarticulación de la banda, pero bueno, está en cierta manera también un poco en boga a raíz del acercamiento que se está produciendo de los presos, ¿no? Pero en aquellos momentos, en los años
80 o años 90, tenemos que pensar el grave daño que hacía la banda terrorista y los atentados que había de ETA en España, ¿no? Bueno, pues curiosamente leía una noticia justo en verano que han tardado 5 años en embargar las cuentas. O sea, están en ejecución y han tardado 5 años en el embargo de las cuentas de todas las personas que se encargaban de las servicotabernas para ejecutar esa sentencia de hace ya 5 años. Lo que quiero decir es que con esta sentencia, por ejemplo, y con todas las que venían de la Audiencia Nacional, hemos asistido a un endurecimiento de las sanciones penales en materia de terrorismo. Eso es evidente. Teníamos en el Código Penal del 95, en el 95, tal cual se aprobó, que faltaba la definición de terrorismo. Esto debía corregirse. Teníamos una idea de concepción de terrorismo a nivel internacional y había una regulación en España pues muy vaga, imprecisa, en gran parte de los artículos. Era necesario mejorarlo. Es verdad que el legislador del 95 optó en aquel momento por política criminal, pues por un concepto funcional de terrorismo que estaba sobre todo compuesto por 2 elementos. Por un lado, el elemento estructural, ¿no? Que era bueno, pues el relativo a cometer hechos delictivos en el seno de una organización terrorista o perteneciendo a la misma, ¿no? Y luego tenía, aparte de ese elemento estructural, uno teleológico, ¿no? Consistente sobre todo en que esos hechos tuvieran finalidades terroristas. Bueno, esta regulación del Código Penal del 95 se basaba sobre todo en el terrorismo que he dicho de ETA, el nacional, el interno, el que sufría España en aquel momento, ETA, y bueno, no nos olvidemos tampoco de los Bravo. Luego, pues llegó la importante reforma de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Se introdujeron, pues por un lado también, la Ley Orgánica 7/2000 de 22 de diciembre, antes de esta reforma del 2010. Ahí introducía ese tipo penal de la exaltación, el enaltecimiento del terrorismo, en el 578 del Código Penal, y se añadía además la inhabilitación absoluta en los casos de terrorismo, cosa que creo que, bueno, pues que es relevante porque incluso se prevé como consecuencia accesoria para supuestos de más de 10 años, ¿no? En el propio Código Penal, en el artículo 54. Luego tuvimos también, antes de 2010, la reforma de la ley, por Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre. Ahí modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal. Se introducía entonces la financiación del terrorismo, artículo el 576 bis. Era esta financiación un problema cada vez más acuciante, no solo a nivel nacional, sino internacional. Teníamos directivas que reclamaban ya la incorporación de este delito específico, ¿no? Luego, como digo, la relevante reforma, la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Hay cambios de verdad estructurales. Se lleva a cabo una reordenación, una clarificación un poco del tratamiento penal de las conductas terroristas, ¿no? Se divide incluso en 2 secciones, de las organizaciones terroristas y grupos terroristas, que lo mantenemos hoy en día, y de los delitos de terrorismo en sí, ¿no? Creo que organización muy adecuada, ¿no? Se introducen también obligaciones legislativas que venían por esas directivas de la Unión Europea que he señalado antes. Teníamos la provocación, el reclutamiento, el adiestramiento terrorista y se elimina esa expresión de banda armada, ¿no? Es más, organizaciones terroristas. Aquí es cuando empezamos ya a notar esas nuevas amenazas terroristas. Ya no solo es el terrorismo nacional, tenemos el terrorismo yihadista, con sus nuevas formas de ataque, de organización, que son diferentes desde el punto de vista también ya no solo del tratamiento procesal o judicial, digámoslo así, ¿no? Yo recuerdo de hablar con magistrados de la Audiencia Nacional y que decían, es que el terrorismo de ETA era fácil hacer un infiltrado en ETA. Ahora no, ahora con el terrorismo yihadista es casi imposible, ¿no? Lo que limita mucho ese proceso de investigación previo. Luego tenemos la gran reforma, 2015, la Ley Orgánica 2/2015 y se fundamenta sobre todo en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí se buscaba reforzar la lucha contra el terrorismo internacional ya yihadista, sobre todo, sin perjuicio de que, bueno, siempre se tiene que tomar en cuenta también que sigue habiendo seguía habiendo una organización criminal en España, ¿no? Tan a pecho se lo tomaron perdóname la expresión, las 2 fuerzas políticas, ¿no? El PP y el PSOE, que estaban en aquel momento, en su acuerdo por establecer esa legislación eficaz,
que a mi juicio pues se excedieron un poco de los límites de lo racional porque no era necesaria tampoco una regulación tan exhaustiva. Bueno, nuestras opiniones como penalistas, ¿verdad? Yo no, nos merece tanto la reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015 como esta, la 2/2015, ¿no? Que ahí, bueno, pues hay mucho que decir, ¿no?, sobre ello en otros foros. Pero bueno, aquí en esta reforma se hace ya una definición del terrorismo. El 573 ya hace una definición en relación con las finalidades. Aquí, bueno, pues hay una expansión, digámoslo así, imprecisa que nos lleva a distintas interpretaciones. Imprecisa porque, a mi juicio, pues utiliza expresiones y términos que son muy etéreos, o sea, muy imposibles de determinar, ¿no? Utiliza esas finalidades que a veces no son nada claras y que por eso puede aceptarse, pues, cuestiones como hay y como hemos visto que se pueden producir de si es terrorismo o no es terrorismo, en función de lo que se considere, ¿no? Bueno, pues la conclusión yo creo realmente es que el miedo, la inseguridad, la preocupación de la sociedad, por eso a golpe de lo que ocurre en la sociedad legislamos, pues este fenómeno del terrorismo al final lo que ha hecho es que los legisladores quieran castigar todo, ¿no? Conductas que podrían estar amparadas en derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución, quedan en manos del derecho penal, nada menos que en el ámbito terrorista, y entramos en un terreno muy peligroso. No voy a plantearme, lógicamente, en otros supuestos, el 11M, atentados de Barcelona, cualquiera que implique asesinatos, lesiones, daños con finalidades terroristas, pero que eso es evidente. El problema es estos otros, con lo cual yo creo que la legislación ha sido demasiado excesiva, ¿no?, de no ir hacia un derecho penal del enemigo. Sí, como hemos visto, sí, ha dicho, me ha parecido todo muy interesante y seguro que a nuestros alumnos también. De hecho, en la asignatura, en el tema 1, hacíamos hincapié en el problema definitorio. Y claro, el legislador ha tratado probablemente de forma no del todo organizada y ponderada de poner remedio a la falta de definición en el Código Penal del terrorismo, pero, por ejemplo, en el caso de la corrupción sigue sin existir, sigue sin haber en el Código Penal una definición de lo que hay que entender por corrupción. De hecho, la palabra corrupción se utiliza de forma absolutamente asistemática, contradictoria. No, pero en el Código Penal incluso cuando se utiliza de forma absolutamente asistemática, como el artículo 173 bis. Pero bueno, decías de esta ansiedad del legislador. Bueno, a veces se esgrimen, lo has mencionado, con justificación de la intervención legislativa modificadora de la disciplina vigente, intervenciones de carácter supranacional. Se dice, esto lo tenemos que hacer porque no lo dice Europa. Los alumnos recordarán, lo hemos dicho en el tema 5, que cuando se aprueba una directiva, no es que Europa le dice a España, porque España es miembro de Europa, entonces eso pasa por el Parlamento Europeo, donde hay diputados españoles elegidos por ciudadanos españoles, y después por el Consejo, donde están los representantes del Gobierno de España, con lo cual cuando Europa nos dice, somos también nosotros mismos que nos estamos diciendo, ¿no? Dicho eso, esa ansiedad relacionada naturalmente con la sensación de inseguridad, provocada a veces se dice por el delincuente o a veces se dice por el propio legislador y por los periodistas, legislador al que le viene muy bien que haya sensación de inseguridad para luego aparecer como el que lo soluciona modificando la legislación penal. ¿Eso qué sucede? Que cuando se modifica la legislación penal, normalmente se hace a peor. Raramente encontramos noticias en la prensa donde se nos cuenta que el legislador ha decidido que la pena que estaba prevista para este delito era excesiva, entonces la ha disminuido. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, como tú bien has dicho, empezamos a tener problemas. Y el problema se manifiesta cada vez más de forma más evidente cuando nos interrogamos sobre, uno, la facilidad que hay de cometer delitos. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar el derecho penal, nos contaban, claro, no es tan difícil cometer un delito. ¿Quién no ha entrado cuando era pequeño, no me decía el profesor, ahora probablemente se hacen otras cosas, en una tienda y se ha quedado con una golosina sin pagarlas? Pues bueno, pues ya es un delincuente, se ha cometido un delito. Bueno, pues en la medida en que ampliamos el espectro punitivo de conducta relacionada con el terrorismo, nos damos cuenta, y en la medida en que entra nueva tecnología, nos damos cuenta de lo relativamente fácil que es
encontrarse con comisiones de delito como enaltecimiento del terrorismo. Es relativamente fácil cometerlo hoy en día utilizando, por ejemplo, redes sociales. Y claro, aquí estamos ante un claro ejemplo de conflicto entre necesidades punitivas o pretendidas necesidades punitivas y disfrute de derechos fundamentales, como tú bien has dicho, el artículo 20 de la Constitución. Ahora, ¿qué ha pasado en el caso de Guillermo Zapata y en el caso Casandra? Lo sabemos todos, pero a ti, ¿qué opinión te merece? Pues sí, me refería, por ejemplo, a esto. Es un tema muy debatido, tanto políticamente como en redes sociales, que es además donde se habrían producido esos delitos, y en el ámbito judicial. Es que nos movemos en un terreno absolutamente pantanoso entre ética, moral y reproche penal, lo que no debería ocurrir nunca, ¿no? Acabas de citar, efectivamente, Guillermo Zapata. La querella la puso manos limpias. En aquel momento, el juego central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, el titular, pues en 3 ocasiones archivó por considerar que no hay un derecho a no ser ofendido, es decir, estaban amparados en la libertad de expresión. Bueno, pues se levantó el archivo, al final hubo sentencia y hubo una absolución por parte de la Audiencia Nacional. Y luego es que la Fiscalía ni recurrió ante el Tribunal Supremo, ¿no? Yo considero que, desde luego, estos supuestos entran dentro de la libertad de expresión. No pueden entenderse en una clave de provocación al delito, ¿no? O de enaltecimiento del terrorismo. ¿Por qué? Por el principio básico de intervención mínima del derecho penal, que es básico, uno de los límites que tenemos del derecho penal, que los alumnos pues conocen, ¿no?, sobradamente. Luego, hay un tema, y es que, por ejemplo, Irene Villa, una de las supuestas víctimas ofendidas, afirmó públicamente no sentirse ofendida por esos comentarios. Con lo cual, si la propia víctima no se siente ofendida, el legislador puede hacer que eso sea reprochable penalmente. Caso de Casandra, recordamos a los alumnos, una tuitera que, bueno, fue condenada por enaltecimiento del terrorismo en la sentencia que dictó en primera instancia la Audiencia Nacional. ¿Qué pasó? Pues que el Tribunal Supremo revocó la condena y absolvió por considerar que los chistes que hacía sobre Carrero Blanco, que, bueno, fue precisamente asesinado, ¿no?, por la banda terrorista ETA, pues a pesar de ser reprochables social e incluso moralmente, por mofarse, digámoslo así, de la tragedia humana, pues que no resultan proporcionados para una sanción penal. Es decir, esta sentencia es muy relevante, los alumnos pueden acceder a ella en fuentes abiertas, para precisamente conocer esa diferencia entre libertad de expresión y este delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero es verdad que hay un límite para estas acciones. La sentencia, por ejemplo, 79/2018 de 15 de febrero, que condena a Valtònyc, al rapero, en el sentido de que ya dicen que no es humor negro, sino que ahí sí que es reclamo de acciones terroristas. Bueno, pues obviamente esto es diferente, hay que analizar caso por caso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso que interpuso precisamente. Y, bueno, es curioso, ¿no?, porque este tuitero no cumple su condena, huyó a Bélgica. Luego tenemos, por ejemplo, Defcon 2, 6 tweets en los que se ironizaba con la vuelta de los Grapo, de ETA, otra vez con Carrero Blanco, que parece que estamos, bueno, ahora exaltando situaciones de años que, bueno, que los que ya hemos nacido casi, porque yo unos meses todavía era dictadura, pero hemos nacido en la democracia. Entonces, eso es que ya nos cuenta, pero para nosotros es historia. Entonces, no tiene, a mi juicio, tampoco sentido, pero bueno, que lo hacen fenomenal. Pues bueno, a Defcon 2 se le condenó por enaltecimiento y humillación a las víctimas. ¿Pero qué pasó? Que el Tribunal Constitucional anuló la condena por entender que era libertad de expresión. Con lo cual nos movemos en un terreno que depende de los hechos, depende de cómo se puede interpretar en cada momento, ¿no? Y, Gemma, sí, muy interesante lo que dices. Naturalmente, claro, cómo no estar de acuerdo contigo. Creo que lo interesante es trasladar siempre esta tensión, estos conflictos de distintos puntos de vista, que hace que el estudio del derecho penal, entre otras cosas, sea especialmente interesante y motivador. No se trata aquí de aprenderse de memoria un artículo, claro, sino se trata de funcionar el cerebro tratando de conectar. Exacto, pero porque todo no es blanco o negro, hay muchos grises en derecho penal, bueno, y en general el derecho, ¿no? Ahora, claro, hemos estado hablando y uno de los leitmotiv de nuestra conversación
ha versado sobre la amplitud y la fluidez, si me permite la expresión, del concepto de terrorismo, una fluidez y no sé cómo decir, un desdibujamiento que poco se concilia con el principio de taxatividad, pero que es funcional quizá a otro tipo de intereses, entonces que hace que el concepto sea un poco endeble. Hemos hablado de terrorismo en el caso de Alsasua, hemos hablado de terrorismo a propósito de la CDR. ¿Tú cómo lo ves? Eso es terrorismo. Pues mira, eso te lo puedo decir además desde dentro, porque colaboramos en la defensa de dos de los acusados del caso Alsasua. En un primer momento se plantea por la que entonces era titular del Juzgado Central, Carmen Lamela, hoy en día está como magistrada en el Tribunal Supremo, se planteó esta cuestión de competencia porque había incubado un procedimiento en Pamplona precisamente como delito de atentado sin calificar los hechos como terrorismo. Entonces, se plantea como cuestión que la competencia era de Pamplona, no de la Audiencia Nacional, porque no había terrorismo. Bueno, pues se desestimó en esa idea de que la competencia de la Audiencia Nacional tiene que atraer todo y se dijo que en juicio se valoraría si eran o no terrorismo, ¿no? Los hechos. Bueno, recuerdo a los alumnos, por si lo pueden también comprobar en internet, el caso Alsasua consistía en una agresión sucedida en un bar durante unas fiestas de esta localidad de Alsasua a dos guardias civiles por unos jóvenes, un grupo de jóvenes de la localidad que se les enmarcaba como simpatizantes, como vinculados con un movimiento que estaba destinado a echar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver lo que ha pasado después con esa idea inicial de quién tiene la competencia, los hechos son terrorismo o no, y me quedo en la Audiencia Nacional o me voy a Pamplona. Bueno, pues la sentencia de la Audiencia Nacional en primera instancia rechazó la acusación por terrorismo, no condenó por terrorismo y fue confirmado por el Tribunal Supremo en el año 2019, a pesar de que el fiscal recurrió por ello. Se condenó por atentado, que era por lo que estaba incoado el procedimiento en Pamplona, se condenó por lesiones, como es lógico, se condenó incluso por desórdenes públicos, porque era un grupo de jóvenes, ¿no? Y efectivamente pues hubo como una reyerta importante. Perdón, y por amenazas, pero se rechazó el terrorismo, ¿no? Bueno, el Ministerio Fiscal incluso en la sentencia, en el recurso contra la sentencia, dijo que había datos que corroboraban esa finalidad terrorista. Perdón. Como era, pues bueno, el miedo que en las declaraciones en el juicio se había visto que tenían las mujeres de las víctimas, que también estaban como víctimas a su vez, porque estaban por allí y les habían causado también ciertas lesiones. Las mujeres, uno era una novia de uno de los guardias civiles y bueno, pues el Tribunal Supremo entendió que no, que en ningún caso se podía entender que los hechos fueran calificados como tal, como terrorismo. Era una clara exageración del tipo por parte de la acusación y de la Fiscalía, ¿no? Y bueno, las acusaciones también populares y particulares. Al final se quedó pues como cualquier otro atentado a cualquier agente de la autoridad. Entonces, confirmó esa primera idea de los recursos que hubo para llevar el procedimiento a Pamplona y alejarlo de la competencia de la Audiencia Nacional por el terrorismo. Muy bien. ¿Y de los CDRs qué opinas? Bueno, pues de los CDRs pienso que los CDRs... O sea, ¿eso es terrorismo o estamos usando una palabra fuera de contexto? Pues a ver, en ese sentido yo creo que en el marco de aquella operación también es verdad que se vio en un momento en el que, bueno, pues teníamos el tema de la operación Judas, de esa trama que estaban relacionados con los equipos de respuesta táctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que con todo el tema también de Cataluña, la República Catalana, pues bueno, se les vinculaba a cualquier vía para conseguirlo, pero incluso las violentas. Pues hombre, aún es pronto para conocer esas acusaciones definitivas, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa con la vista oral. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a un juez que está siendo ahora muy conocido por diferentes temas en la Audiencia Nacional, que es el juez de Central de Instrucción 6, don Manuel García Castellón. Bueno, pues
se permite suponer que va a seguir la pertenencia a organización terrorista. En este año, en junio de 2020, pues la audiencia ha citado a más personas y, bueno, habrá que hacer un objeto de seguimiento, ¿no? Pero creo que va a ser de suma importancia la decisión a la que lleguen los tribunales sobre si estos equipos de respuesta técnica y, en su caso, esos CDRs, por estar vinculados, son o no organización terrorista. Habrá que analizar las pruebas, habrá que ver realmente si estamos ante lo mismo, desórdenes públicos, o están realmente vinculados y reclamando esas acciones violentas con una finalidad, que es ir en contra de la Constitución actual que tenemos, por mucho que haya gente que esté de acuerdo o no, pero ya de una finalidad violenta, ahí sí que estaríamos en una de las finalidades que establece el 573, ¿no? Sí, muy interesante. Yo en este caso no tengo tan claro porque además los límites están como más marcados, pero yo lo veo mucho en tema de corrupción cuando los contornos de una palabra son un poco endebles, tendemos a identificar todo lo malo, lo que nos parece muy malo. Hombre, eso tiene que ser corrupción, eso tiene que ser algo más. Entonces, claro, por eso es importante, y volvemos a lo que dijimos en el tema 1, es importante y hay que valorar la necesidad de acotar las categorías, por lo menos penales. Una última cuestión, Gemma. Salimos ya yo creo que desde el punto de vista, digamos, técnico, ha sido todo interesantísimo y muy solvente. Ahora, si me lo permites, y en la medida en que tú me lo permitas, y a mí me llama mucho la atención tu experiencia personal. No sé, tal lo que quieras, naturalmente, es lo que tú decidas. Si a mí me interesa, y yo creo que a nuestros alumnos también le va a interesar, qué experiencia es sentarte en una mesa siendo la aliada y el último baluarte, el último baluarte que se interpone entre un terrorista o un presunto terrorista, como lo quieras decir, y la cárcel. Bueno, pues a ver, partiendo de la base que como abogada y como persona que creo en el Estado democrático y de derecho, creo que cuando te encargan la defensa en un tema así, o bien la acusación en un tema así, en principio, bueno, los abogados de oficio no podrían en todo caso renunciar, pero abogados particulares sí. Creo que lo primero que tienes que pensar es saber lo que ha pasado realmente y dar un margen de confianza a la persona que viene a contarte el caso y a encargarte el caso, ¿no? Nosotros hemos llevado varios temas, ya digo, como acusación y como defensa. En primer lugar, pues es importante conocer el entorno familiar y social donde se han producido los hechos. Hay que conocer a la familia, internarte en su mundo, comprender lo que ha pasado. En mi caso, bueno, pues se trataba en algunos supuestos, de personas que estaban ligadas a activistas de ETA, bien por relación sentimental, bien por amistad. Se hablaba de cierta colaboración porque, por ejemplo, se le dejaba al novio quedarse en casa, donde se llevaban, cuando la novia se iba, que era nuestra clienta, pues se llevaban a cabo reuniones con miembros de la Kale Borroka, ¿no? Y se ayudaba, en cierta forma, a hacer labores de identificación o seguimiento de determinadas víctimas. Alguien un poco que pasaba por ahí, que tampoco estaba integrado en banda armada como tal, pero había una cierta colaboración. Y es que, claro, el problema que teníamos es que cualquier persona relacionada o que tocara lo más mínimo a alguien que tuviera que ver algo con ETA, pues era inmediatamente marcado por la justicia. Y hay que ser objetivo. Hay que pensar que aunque tú te tapes los ojos y sepas que a lo mejor algo está pasando, no siempre se está colaborando de una forma activa, no siempre se está colaborando de una forma dolosa, porque volvemos a que el tipo penal tiene que ser conocimiento, voluntad de querer realizar esa actividad, ¿no? Entonces, lo que aprendemos los abogados siempre es, pues eso, que todo el mundo tiene derecho a la defensa, a un juicio justo. Por eso, cuando te encargan la defensa en un tema así, pues lo primero que tienes que pensar es sentarte realmente con ese cliente, esos conocidos, esa familia, y ver si a lo mejor le han cogido en el lugar equivocado. Tienes que dudar de los indicios iniciales que hay por parte de la Guardia Civil, de la investigación previa que se ha hecho del secreto de actuaciones, ¿no? Ver desde un punto objetivo qué defensa hay. Luego ver el derecho procesal, si realmente hay motivos de nulidades, a lo mejor para las intervenciones telefónicas, y aplicar la legislación como la tenemos hoy en día.
Desde el punto de vista de acusación, pues hombre, lógicamente es más fácil, ¿no? Porque desde ese punto de vista, pues tú misma además te identificas mucho con la víctima cuando hay alguien que ha perdido un familiar o que ha tenido una situación pues grave y de lesiones, pues lo haces como, lo llevas como propio, ¿no? Y te identificas mucho con el cliente, con ese dolor que tienen esos familiares o esa víctima cuando es objeto de unas lesiones, ¿no? Pero bueno, es complicado, pero bueno, forma parte de nuestra profesión. Bueno, Gemma, me ha parecido súper interesante. Seguro que es una experiencia personalmente muy intensa y me quedo con, aunque me parezca muy mal lo que se ha hecho, me consuela que nadie debe ser condenado si su culpabilidad no es demostrada más allá de toda duda razonable. Exacto. Con lo cual, eso a lo mejor es... Con eso me quedo. Pues muchísimas gracias, Gemma. Ha sido muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Giorgio, y a los alumnos un saludo.